Amigas y amigos del Tectal Oaxaca, gracias por acompañarnos una vez más en un capítulo de la entrevista. En esta ocasión estamos con el artista Alan Amador, a quien le agradezco mucho que nos reciba en su taller en San Raimundo, Jalpan. Muchísimas gracias por recibirnos, maestro. Bienvenidos. Y pues bueno, para empezar esta plática, quisiera comentarles que el maestro Alan Amador lo conocí porque él también está vinculado con la Universidad de Anáhuac de Oaxaca, donde yo doy clases, y él montó una de sus esculturas de gran formato en esta universidad, una escultura que también ustedes van a poder conocer en estudio abierto, en la segunda parte de este programa que les invito a conocerlos. Y para empezar, maestro, precisamente te pregunto, pues, ¿por qué decidiste dedicarte al arte? Tú estudiaste comunicación en la Universidad de Anáhuac, después estudiaste algunos años de artes plásticas y visuales también en la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, y has tomado distintos talleres de distintas cosas en el Centro de Artes San Agustín Etla, en el taller Rufino Tamayo, que es un taller emblemático e histórico de Oaxaca. ¿Cómo llegaste al arte? Pues la verdad es que a mí siempre me ha gustado el tema como creativo. Creo que por eso fue mi inclinación hacia estudiar comunicación. En ese entonces tenía un poco más de tendencias el tema de multimedia y demás. Uh-huh. Me ha gustado siempre la ilustración, el cine, la fotografía. Alguna vez escuché a alguien decir que en esta época ya no se puede ser nada más una cosa, ¿no? O sea, tenemos la capacidad de aprender a través de la inmediatez de los medios muchas cosas, ¿no? Entonces, sí. Creo que a mí me quedó marcado mucho eso, que yo estudié comunicación publicitaria, pero después hice una especialidad en diseño digital. Estuve trabajando, sí, multimedios. Después tuve una agencia de publicidad durante 15 años. Muchos me recordarán por Pixeling, como se llamaba la empresa. Fueron 15 años en donde yo amaba, me sentí muy contento de verla crecer, de conocer muchos amigos, clientes, la Universidad de Anáhuac, que siempre ha trabajado conmigo. Y me encantaba el tema del diseño, de la publicidad, de la impresión, pero la inquietud siempre ha sido como parte esencial en mi persona, y creo que eso me llevó a estudiar después Bellas Artes, ¿no? Uh-huh. Sentía que había un paso más para poder expresarse de manera un poco más personal, ¿no? Y creo que en el arte lo estoy encontrando y me fascina. Mi paso por Bellas Artes me dejó como conocer el entorno, algunos buenos maestros, algunos no tan buenos, pero... Sí pasa, sí pasa. Pero la verdad es que me encantó. De ahí decidí salirme de la universidad. Tenía yo como dos corazones entre seguir con el tema de estabilidad económica, una empresa, y estar como más relax, o dedicarme al tema del arte, empezar de cero con un proyecto nuevo y demás. Te comentaba yo hace rato, me fui de mochilazo a Europa como 6 meses. Conocí muchas cosas, pero lo que más me gustó fue el tema de los museos, de cómo llevan el arte, cómo valoran a los artistas, y obviamente ver obra de arte de los artistas emblemáticos, uh-huh, históricos, me dejó muy marcado, y me sentí muy identificado con el proceso creativo, con el ser artista, con el vivir siendo artista, y con esta vocación que yo creo que ya estaba en mí, y que era como imposible querer como amarrar el río que traía yo adentro con cuerdas, pues, ¿no? Se empezó a desbordar, se salió, y después dije, ya irremediablemente era el arte o era el arte. ¿Cuántos años tenías? Pues fíjate que eso fue hace como unos 4 años, 5 años. Pero para serte honesto, es difícil dejar como el tema de ya tener un trabajito, tu carrito, no, es súper difícil, un horario y demás, y arriesgarse, ¿no? A decir, ¿sabes qué? Ya. Pero siento que de algún modo yo también siempre he sido como ese niño creativo que tenemos todos dentro, y que más bien yo creo que como que no lo dejaba divertirse, uh-huh, y que ahora digo, bueno, ya logré lo que tenía que lograr en un tema, entonces suelta ese niño interior que tienes,
déjalo hacer sus travesuras en el tema del arte, que lo disfrute, que explore. Y una parte, ahora que digo, niño interior, que yo siento que fue la ruptura, como el parteaguas principal, fue ver nacer a mi hijo. Okay. O sea, a partir de eso yo sentí como si sacaran algo así dentro de mí que siempre había estado como muy guardado y quedó expuesto. Y en ese momento yo sentí que era como que era yo otra persona, ¿no? O sea, me tocó recibirlo así, entrar a verlo nacer y a partir de eso para mí ya fue una sensación muy diferente cómo percibir el mundo y cómo quería yo expresar el mundo y cómo quería yo dejar la huella en el mundo también para él, ¿no? ¿Cuántos años tiene tu hijo? Mi hijo tiene ahorita 5 años. ¿Cómo se llama? Leonardo. Leonardo, un nombre de artista. Un nombre, ¿no? Sí, sí. Oye, y suena, digamos, como una aventura, ¿no? Suena como me refiero a estos momentos donde tú tomas una decisión y decir, bueno, ahora sí me voy a dedicar al arte. Pero no nada más es una aventura, es una decisión de vida súper fuerte porque pues implica llevar de comer a la casa, implica el desarrollo personal, implica muchas veces, aunque no siempre, dejar atrás a veces un mundo que es incompatible con el mundo del arte. ¿Y qué retos son los que has enfrentado? Pues yo creo que justamente eso, ¿no? Y ahí le agradezco mucho a mi esposa, a Regina, porque ella ha sido como el pilar fundamental en el que yo me he apoyado, a la vez con mi familia también, que son los que me han mantenido y me han motivado a seguir. O sea, porque, como tú dices, ¿no? Suena hasta poético, ¿no? Así como, ay, me voy a lanzar a la aventura y vamos, y realiza tus sueños, ¿no? Pero siendo honestos, ya cuando te pones a pensar, el no va a haber un ingreso por tanto tiempo, el no tienes un espacio definido en donde trabajar, no eres un artista reconocido, no tienes los contactos que vayan a llegar y te van a poner hasta allá arriba, ¿no? Y ya empieces a exponer en otros países. Cuando te planteas todo esto ya de una cuestión un poco más madura, tienes que regresar, yo creo, como al tema de decir, sé que va a ser complicado, sé que suena imposible, sé que voy a empezar de ceros. Adelante, ¿no? Bienvenido al reto. Estás consciente de cómo tiene que ser a través de la disciplina, a través del esfuerzo, a través de que tu obra realmente sea la que hable por ti, porque no tienes el renombre, digamos, ahora, ¿no? Entonces es como tu obra eres tú y tu obra realmente tiene que ser buena para llegar a generar un parteaguas y a partir de eso empezar tu carrera artística, ¿no? Y es complicado. Exactamente. Platicábamos fuera de micrófonos sobre lo arduo de este camino, ¿no? No nada más es difícil, pues, conseguir los materiales que en el caso del maestro Alan Amador, pues son muchas veces materiales que se considerarían de desecho, ¿no? Y como decía, lo vinculo al arte povera, ¿no? Que tiene unas dificultades técnicas amplias porque trabajar con desechos, pues, acarrea muchos riesgos y también tiene que ver con formas de percibir el arte, pues más hacer lo posible a partir de casi cualquier cosa. Pero también hablábamos de los retos, por ejemplo, de entrar al mundo del mercado, ¿no? De las galerías y todo esto. ¿Cómo ha sido este proceso para ti? Sí, pues te comentaba yo hace rato, siendo honestos, ha sido muy complicado, ¿no? Siento que el mercado en Oaxaca ya está, pues de alguna manera segmentado o está como, ¿cómo decirlo? Pues bien constituido a través de los artistas que seguramente son como más vendibles, por así decirlo. Digo, su obra es buena, me ha tocado ver de todo, ¿no? Artistas buenos, artistas malos, pero es difícil que tú llegues como de la nada. Me decía Bowler, apenas un amigo, me decía, o sea, llegas así como, oigan, soy Alan Amador, alguien, cómpreme mi obra, casi, ¿no? En las galerías. Obviamente no te atienden, te dan largas. Me ha tocado también, en su contraparte, galeristas súper amables, ¿no? Ahorita estoy trabajando, por ejemplo, con Casa Dual, con Carla, Qué con, bueno. con Cosijo, con La Santísima. Me han recibido muy bien, les ha Cosijo es gustado buena la galería, ¿cómo obra. no? He podido yo al menos también tener como esta retroalimentación por parte de ellos que para mí es muy importante porque de repente como principiante, digamos, en el arte, pues te sientes un poco perdido, ¿no? Y Sí, quieres sí. como algún punto de referencia y decir, bueno, alguien, deme una pista si voy bien, si voy mal, ¿no?
y con ellos he encontrado justamente eso. También me ha apoyado mucho la maestra Itzel Sánchez, me ha recomendado algunas cosas, la maestra Adriana Audifred. Me han orientado, me han de alguna manera motivado, ¿no?, en este camino. Pero sí, sin mi familia, pues no estaría yo hasta aquí. Sí, es una parte siempre importante. Una característica que identifico en tu trabajo, además de la recuperación de elementos como metales, como llantas, es también el uso de texturas, ¿no? Es algo muy rico. Incluso tienes tú en tu TikTok, Sí. los invito a que visiten el TikTok del maestro Alan Amador, tienes tú algunos pequeños pues, videitos donde hablas de las texturas, ¿no? Lo gozas, lo disfrutas, y a mí me parece muy rico porque pues también soy como del team texturas, ¿no? ¿Qué buscas y qué encuentras en las texturas? Fíjate que este tema como más como de sentir justamente las cosas, visualmente creo que la textura nos ayuda justamente a eso, ¿no? Como un fundamento principal del diseño es el tema de la textura, el color y la forma. Para mí es como hasta saborear, ¿ves? La pieza, como que la ves, pero la textura te hace sentirla un poco más. Entonces, sí, yo soy fan de las texturas. Me encanta experimentar mucho con el tema de texturas, dejar que también la pintura hable un poco por ella misma, hacia dónde quiere ir, cómo quiere interactuar, hacer algunos experimentos por ahí con agua, gasolina, thinner, ver cómo fluyen estas cosas, ¿no? Y justamente el tema orgánico, que es como ese sabor de la naturaleza, me gusta mucho porque deja esa huella que a la mano, digamos, del artista no es tan fácil o es prácticamente imposible de igualar, Replicar, ¿no? O sea, totalmente de acuerdo. aparte eso hace que la pieza sea Es única. la mano del tiempo, ¿no? Sí, y ahí no hay más, ¿no? Por eso algunas de mis piezas se dejan ver como más, como antiguas, como que ese sabor también, Ahí, de ¿no? hecho, quisiera ir, Sí. ajá. De hecho, por eso te pregunto, porque las texturas que usualmente, por ejemplo, en este reel el cual menciono en TikTok, que repito, los invito a verlos, son texturas terrosas, son texturas ocres, son texturas grisáceas, negruzcas, son texturas muy, muy orgánicas, muy que nos remiten en efecto a lo pasado, ¿no? A lo antiguo, como alguien que está en arqueología y está descubriendo Eso. algo, ¿no? Sí. Pero de repente tus piezas, ¡pum!, nos remiten al futuro. Exacto, ¿No? sí. Hay esta cuestión que les digo, invito a que vean en Estudio Abierto, esta cuestión como de antiguo, pero futurista, que tú decías retrofuturista, yo le mencionaba yo steampunk, ¿no? Claro, sí, Esta la cuestión como también que vincula estos elementos. ¿Cómo llegas a esa estética que no es, pues no es común en el contexto local? Pues fíjate que yo siento que lo prehispánico lo traemos, ¿no? O sea, digo, tenemos la fortuna de haber nacido en Oaxaca, entonces soy como esta parte prehispánica, me gustaría como del pasado traerla al presente y reinventarla como hacia un futuro, ¿no? Como decir, ok, ya la tenemos aquí, vamos a revivir, vamos a reencontrarnos con ese pasado que olvidamos y vamos a llevarlo todavía como a un imaginario de futuro, de qué hubiera pasado si los antepasados o nuestras culturas ancestrales estuvieran aquí con nosotros, qué nos dirían, ¿no? ¿Qué nos dirían quizás si no hubiera colonización? ¿Cómo conviviríamos? ¿Cómo sería nuestra comunicación con el medio ambiente, en comunidad? ¿Cómo nos hubiéramos desarrollado, ¿no? Entonces justamente es replantearnos ese tipo de temas, como esa cosmovisión que tenían, sin hacerlo tampoco demasiado académico, ¿ves? Sino también como dejar un poco que fluya lo prehispánico en la imaginación y decir, traemos lo prehispánico al presente, pero ahora imagina cómo sería en un futuro, ¿no? Entonces de repente vemos piezas que yo les doy como ese desgaste de tiempo, pero con conexión tecnológica y como Ajá. tipo steampunk, como me decías, como cyborgs Ándale, prehispánicos, ándale. como algún transformer ancestral, no sé, como esta parte de fusión, ¿no? Entre tecnología, prehispánico, culturas ancestrales, todo eso a mí me encanta, me encanta. ¿Consideras que eso es la base de tu proceso creativo artístico? Porque sí lo vinculo Ajá. con esculturas, con ensambles, digamos, no es estrictamente obra bidimensional tus pinturas, pero también está ahí. ¿Esta es la base de tu imaginario?
Sí, yo creo que sí. O sea, desde Sí, siempre sí. creo que de niño me llamaron mucho las formas como de robots, de Ok. estos que se transforman y piezas Sí, somos de esa metales. generación, pues, Sí, ¿no? sí, De que sí. O sea, sí, nos sí. tocó, pues yo creo que culturalmente, ¿Qué caricaturas crecer con veías? eso, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo mucho de Mazinger Z, ¿no? Totalmente, Que digo, sí, Mazinger sí, Z no era sí. así como el Transformer de ahora, ¿no? Con super No, pero efectos totalmente, visuales, fíjate que sí hay pero reminiscencias, exacto, sí. exacto, ¿no? Como toda esta parte de creación a futuro, ¿no? Y pasa que yo encontré ahora con el tema del ensamble o el ensamblaje de piezas, como los medios de poder vincular justamente eso, ¿no? Como decir, a ver, este juguete que era una motocicleta puede ser, no sé, quizás el penacho de uno de mis Ajá, personajes, ¿no? ajá, Y ajá. decir, ¿cómo sería, Sí, sí, no sí, sí, sí. sé, imaginar a un rey azteca con un, con un penacho ¿qué te Con gusta? Como rayos, de ¿no? Con... rayos y de piezas metálicas, ¿no? Y conexiones y toda esta parte de un cyborg, ¿no? Así, Ujú, ujú. me encanta. Fíjate que me parece bien interesante, te preguntaba si esto era la base de tu imaginario creativo, porque desde hace al menos, bueno, desde hace muchos años, porque tenemos ejemplos de la literatura de hace bastante tiempo, pero la ortohistoria, ¿no? La ortohistoria es una línea de creación literaria, pero también artística en términos visuales, que precisamente, y mucho películas, que se trata de, se basa en preguntas, ¿qué pasaría si algún hecho de la historia hubiera sido diferente, ¿no? ¿Cómo seríamos nosotros, Ah, ok, no? mira. Y se habla de mundos distópicos, se habla de seres distópicos. ¿Por qué? Porque esa lógica, como ejercicio de imaginación, te plantea un presente absolutamente distinto, pues, Exacto, ¿no? exacto. Y me pareció bien interesante explorar esa parte porque yo no he visto en el contexto local, sí lo he visto a nivel nacional, pero una persona que diga, bueno, ¿qué pasaría si esto no hubiera sido de esta manera? Bueno, yo Sí, creo sí. que esto hubiera pasado, ¿no? Y esta es su propuesta artística. Me gusta bastante. Ahora, quisiera detenerme, otra vez vinculo tu trabajo con esta tradición de arte povera, me refiero a la recuperación de elementos, arte pobre que le llaman, ¿no? Pobre en italiano, esta recuperación de Claro. elementos que muchas veces dicen que son de desperdicio, ¿no? Y que hasta ahorita se sigue utilizando muchísimo en Brasil, en Italia, también en México. ¿Cómo llegas a que tu materia prima sean estos elementos? Ojo, no quiero decir que solamente trabajas con estos elementos, porque también trabajas con resinas y trabajas con otros elementos, digamos, artísticos ex profeso, ¿no? Claro. Pero gran parte es recuperar estos elementos, el objeto encontrado que se llama en el arte Sí, contemporáneo, sí, ¿no? sí. ¿Cómo llegaste a esto? Fíjate que fue curioso porque yo tuve una etapa de experimentación bastante amplia en donde pues pasé por la pintura, pasé por el grabado, experimenté con varias técnicas. Empecé como a repensar un poco, a replantearme un poco el hecho de decir, ¿por qué tienen que ser los materiales tan tradicionales? ¿No? O sea, de alguna manera creo que podríamos incorporar algunos materiales y justamente en esta experimentación tuve la fortuna de que pues mi hijo tenía juguetes, Okay. entonces algunos juguetes ya no servían, los empecé como a desarmar y sentí que estas como partes de objetos de alguna manera ya tenían como el lugar a donde querían llegar, ¿ves? Y es como decirles, bueno, a ver, vamos a darles una segunda vida, vamos a reutilizarlos, vamos a ver, o sea, qué más nos quieren Sí, dejar, como que ¿no? quiere ser, ¿no? Qué más, ajá, exacto, ¿no? ¿Qué más quiere ser? Y descubrí que de alguna manera me acomodo mucho, como que hay un diálogo muy ameno con las cosas que están ahí, que de alguna manera me dicen, oye, quiero pertenecer a una obra de arte. Y de ahí empezó a surgir un poco todo el tema. Tengo un artista que sigo, que se llama Tomás Barceló, que es para mí como el referente principal en este tipo Okay. de ensamblajes que hago. Y siento que por ahí va. Entonces dije, ok, lo que yo pensaba tiene sentido. O sea, si hay un artista que lo está trabajando y lo está trabajando impecable. A partir de eso, entonces empecé como a experimentar, obviamente, como tus propios estilos, tus propias técnicas. Y encontré que sí, o sea, si te das cuenta, mis piezas tienen pedacitos de motos, de pistolitas de agua, tornillitos, de estas cámaras web, por ejemplo, de Ujú, antes, ujú. cables, cadenas de motos, partes de carros, balatas, o sea, infinidad de cosas que de repente
suena chistoso, ¿no? Pero es como decir como que el objeto te habla y te dice, Alan, o sea, yo ya tengo mi lugar, tú nada más tienes que ponerme donde necesito, ¿no? Porque yo ya te estoy diciendo dónde quiero estar. Oye, ¿y de dónde lo sacas? Pues me ha costado, mira, empecé con los de mi hijo, pero pues eran pocos, ¿no? Y de ahí, pues lancé en redes sociales convocatoria, oigan, échenme la mano, sus hijos, si tienen juguetes que ya no ocupan, tráiganmelos. Y ha sido una fortuna, o sea, encontrar conocidos, amigos de los amigos, familia, que me dicen, oye, Alan, aquí está mi caja de juguetes de mi hijo, ya no los ocupan, ¿no? Pero ¿y las balatas y esas cosas? Igual con los amigos, tengo un buen amigo, Manuel, que me dijo, ¿sabes qué? Él tiene un taller de motos. Me dijo, No, mira, pues sí. yo lo guardo, dice, porque yo se lo doy al fierro viejo, ¿no? Me dan ahí un extra. Pero si tú lo ocupas, te lo regalo, dice, con muchísimo gusto, ¿no? Entonces, ir al taller de él y regresar con mi tambo de fierro viejo y vaciarlo, o sea, es oro. O sea, en verdad, Oye, ¿no? ¿qué dinámica diferente te pone en términos artísticos tener pintura, tener un lienzo y decir, lo voy a llenar, o tener elementos que te sugieran y que a partir de ahí empieces a inventar? Me imagino que el proceso creativo debe ser distinto. Sí, yo creo que realmente es como tener la idea de hacia dónde quieres ir, pero también dejarte llevar un poco Las formas. por las formas o por lo que vas encontrando en el camino. Claro. Entonces es como decir, como no forzar la pieza, ¿ves? Como decir, bueno, yo tengo en la mente que sea, no sé, ¿qué te gusta? El personaje de un hombre con un penacho, ¿no? Pero si en el camino encuentras unos aretes, por ejemplo, entonces ya quizás los rasgos sean un poco más femeninos. Claro. Y quizás ya no sea como el penacho, sino que sea quizás alguna armadura o quizás... y va fluyendo, entonces te das cuenta cuando tú no te limitas o te forzas a encajar tus ideas en lo que ya preconcebiste, sino más bien las dejas fluir, dejas que ellas mismas también te guíen. O sea, el resultado final siento que es una parte tuya y una parte también de lo que se dio, como esa espontaneidad. Y siento que también le deja un sabor muy especial a las piezas. Y en ese sabor, ¿qué te interesa que expresar hacia la gente? ¿Qué te interesa que la gente pueda recibir de tu obra? Creo, me encantaría decir como exactamente qué quiero yo, porque la verdad lo tengo como muy interiorizado y sé muy claro qué me gustaría, pero no quisiera decirlo porque a la vez es como decirle a la gente lo que quiero que hagan cuando ven una pieza, ¿ves? Entonces siempre me he guardado, me he reservado un poco esa sensación a decir, esto es lo que yo hago, esta es mi temática, lo hago de esta manera. Y lo que sí me gusta mucho es como que imaginen cómo llegó eso hasta ahí, ¿ves? Por ejemplo, tengo una pieza que es una puerta que tenía yo en una casa de mis papás, de 40, 50 años la puerta, ¿no? Órale. Entonces, sobre esa pieza empezar a intervenirla. Y lo que me gusta mucho decirle más bien a los que aprecian mis piezas es, imagina de dónde pudo venir eso o identifica algunas cosas y imagínalas si hubiesen sido de tu hijo, si hubieras tú tenido la oportunidad de jugar con esas piezas, de dónde vienen, cuántas historias no antes Así ya contaron, esos juguetes en las manos de quienes pudieron haber estado, cuántas alegrías o tristezas dieron, igual las piezas metálicas, ¿no? Decir, o sea, desde dónde vienen, ¿no? Tengo piezas que compro en el fierro viejo que no sé de dónde llegaron, no sé cuántos años tengan, pero sé que tienen como esa historia. Entonces, tienen ¿cómo decirlo? Como hasta cierto punto un alma que la gente me gustaría que sea lo que perciba, ¿no? Y ya en conjunto se genera una sinergia muy fuerte en la pieza, ¿no? Así lo percibo yo. No, y está bien. Y sí sucede eso, ¿eh? O sea, cuando uno ve tus piezas, dice uno, ay, mira, ahí hay una cadena de bici, ¿no? Ándale. Ay, no sé qué. Entonces, hay un juego más allá del que normalmente hay con una obra de arte. Es decir, hay un juego que te permite decir, bueno, ¿qué significa esta pieza? ¿Qué creo? Esto es un samurái, esto es un cráneo, esto es un... ¿no? Hay eso como obra de arte, pero también hay un cuestionamiento sobre los elementos que integran esas obras de arte, me parece bien. Mi pregunta va en este sentido. Cuando estás tú haciendo una pieza, ¿te cuentas una historia? Es decir, yo he hablado con artistas, tanto figurativos como abstractos, que me dicen, no manches, sí, fíjate que cuando yo agarro el pincel y estoy pensando, aunque sea abstracto, pues,
pero hay algo ahí. Y cuando es figurativo, pues a veces más. Sí, sí. Entonces yo te pregunto esto a partir de que tú dijiste que, pues, y que es la neta como muchos artistas, pues la pieza se va construyendo entre una idea voluntaria y algo que te sugiere también el propio material, el soporte. ¿Te cuentas sus historias? Sí, sí, Qué sí, sí, chido. sí. O sea, el material me cuenta historias y de repente yo también imagino historias Ajá, eso con me ese refiero. material o de repente, hasta parece, sonará raro, pero creo que, que me entiendes perfectamente, hasta de repente me encariño con las piezas Sí, cómo porque no. me gustan tanto y digo, no, esta no la voy a ocupar en esta pieza, mejor en la que sigue. Ujú. Y después digo, no, mejor en la que sigue. Y la voy guardando porque de alguna manera hiciste como cierta conexión con los objetos, ¿no? Y es curioso cómo puedes llegar a hacer esa conexión con los objetos. Pero vamos, creo que el arte realmente es esa conexión con una obra de arte, pues es un objeto que de alguna manera te transmite, ¿no? Absolutamente, Entonces, absolutamente. Y eso es la empatía, ¿eh? O sea, hay algo que a veces uno no sabe qué, pero hay algo. Y a veces, y yo lo descubrí porque yo me analizo mucho por qué me gustan las cosas que me gustan, ¿no? Y muchas veces me gusta algo porque me recuerda a lo viejo, ¿ves? sí, sí, sí. Entonces, algo que me llamó mucho la atención de tu obra, sobre todo cuando dices las texturas, es eso, esa textura que genera el fierro, como de tierra, como de pasado. Híjole, para mí ya es la nostalgia, ¿ves? Sí, sí, Pero sí. de repente que pum, te pongan, hay unas piezas y algo que parecen efecto robot y algo que dices, órale, 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 ¿qué está pasando acá, no? Sí, sí. Entonces, como que me permite a mí, como un intérprete, pues, cuestionarme y sacar historias que Sí, son sí, sí. locas, que son desaforadas, pero pues que a mí me sirven para Sí, empatizar sí, sí, sí. con la obra. Ahora, cuando uno hace arte, cuando tú haces arte con este tipo de elementos, me imagino que debes ver la cotidianidad de manera distinta. Es que O sea, sí, de o sea, repente, no sé, pues, o sea, igual le digo, de repente quizás si ves ahí como caminando un sartén y dices, no manches, esto puede ser la gorrita de no sé qué, o el ojo de que andaba yo sí, buscando. sí, sí, ¿Sucede sí, sí, eso? sí, sucede, sucede, o sea, Ujú. sí. Y he tenido la fortuna también de encontrarme con esos objetos, ¿no? Te digo, ir al fierro viejo para muchos es como ver todo arrumbado y no le Pero ¿dónde es encuentran el fierro sentido. viejo? O sea, vas a la central de abastos, vas a... Hay uno muy grande de fierro viejo O aquí el en de Etla, ¿no? compro, no sé qué. También ya son amigos, ya son colegas. Sí, sí, Órale, sí, deberían de estar son ya colegas. de esto dentro del catálogo de proveedores de los Ah, artistas del fierro exactamente. viejo. No, porque en verdad, o sea, me he encontrado fierro viejo, pues ya ves que todo el mundo pasa anunciando y demás, entonces hay varios, ¿no? Y de repente pues voy en el carro, este, guardo por ahí mi dinerito y me estaciono, busco dos, tres piezas, las subo a la camioneta o al carro, voy a otro donde yo esté, ¿no? Y ya de repente tengo muchos amigos que me dicen, oye, Alan, fíjate que tengo esto, oye, Alan, fíjate que tengo Qué lo chido, otro. como de cacería. Sí, 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 o sea, me encanta porque mis tías ya saben, ¿no? Así de que, oye, Alan, ¿te sirve esto? Ya me mandan foto. Le digo, sí, 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 mándamelo, ¿no? Entonces, está empezando o puede generar un problema de acumulamiento Eso te también iba de a cosas, decir, ¿no? porque Porque así como los artistas tienen, pues, sus colores, sus herramientas, pues tú tienes estos elementos que te sirven. ¿No te ocasiona problemas con tu esposa? pues mira, tengo la fortuna de tener como el terreno, Ah, entonces bueno. tengo como la galera y ahí sí son Ah, montañas de no, pues qué cosas. chido. ¿Así de plano montañas? Sí, 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 ahorita igual estaría Órale. bueno que lo Sí. vean. Tengo muchas cosas acumuladas. Entonces es sí, y también siento que lo bonito al menos a mí me gusta mucho en el tema del arte, es como despojarte un poco de la idea de que el artista es el que va y se Ajá. presenta. El Dios. Sí, 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 ¿no? El imponente señor que entra a la galería. Este, no, o sea, siendo honestos, yo creo que los artistas, al menos en mi caso, disfrutamos mucho pues el andar aquí, por ejemplo, que tú ves que es como más al aire libre, agarrar y meterte a sacar cosas del fierro viejo. Yo disfruto mucho mancharme las manos y tal Ujú. cual mancharme, ¿no? Con el aceite, con las piezas del fierro, con el óxido, con la tierra. Y eso para mí es como también una conexión de lo que a mí me gusta en encontrar en el pasado o en lo viejo, en lo antiguo, como una segunda oportunidad, como una segunda vida para las cosas. Eh, no sé si me identifique yo con ese tema de que como seres humanos creo que vamos cambiando, ¿no? Ya no somos los que fuimos hace un año, Totalmente. somos otras personas con otras Totalmente. expectativas. Te digo, yo siento que soy una persona diferente después de mi hijo y siento que las cosas también pueden tener eso, ¿no? Como esa segunda vida. Y me encanta, o sea, me gusta mucho ensuciarme en el taller, pues, ¿no?
Oye, está bien, ¿eh? Y se ve esa alegría en tu trabajo, se nota esa curiosidad y esa minuciosidad en las preguntas que uno se hace como espectador de la obra. Y te felicito porque Gracias. pues tu trabajo requiere mucha paciencia, requiere tiempo, requiere obviamente un arduo ejercicio de imaginación, de estar viendo, pero sobre todo requiere atención diaria, que eso a veces se ha perdido, a veces se han automatizado muchos procesos artísticos y en tu trabajo veo esa aura de la cual habla Walter Benjamin, ¿no? Ese espíritu del cual tú hablas, que me hizo acercarme a ti para entrevistarte. Y yo te agradezco mucho que nos hayas dedicado tu Gracias, tiempo, que nos gracias. hayas abierto tu estudio. Y a ustedes, seguimos todavía en Estudio Abierto, vean Estudio Abierto. Vamos a conocer más directamente la obra del maestro, vamos a platicar con él de manera más ligera. Y pues nuevamente muchísimas gracias, Alan. A ustedes. Y pues hasta la próxima.